Amén, hermanos. Acompáñenme a Deuteronomio 8. Vamos a estar hablando de un tema en esta tarde en el cual yo estoy seguro que hay algunos de ustedes acá que conocen más de este tema que yo. Yo no digo que soy un experto en este tema, pero yo creo que hay algunos de acá que son más experimentados y si puedo decirlo de esta forma, más expertos en este tema. Pero yo creo, el mensaje que Dios tiene para nosotros, para esta tarde, para compartir. Y lo que pasa es que vamos a estar compartiendo acerca del dolor, acerca del sufrimiento, ¿ok? Y por eso decía, acá seguramente hay personas que tienen que decir mucho más al respecto de lo que quizá yo pueda decir, pero la palabra de Dios es bien clara en esto, ¿no? Y usualmente asumimos el sufrimiento o el dolor con algo malo, ¿verdad? ¿Sí o no? Asumimos el sufrimiento y el dolor como algo malo. Por eso usualmente la gente se hace la pregunta, ¿no? Pero si Dios es bueno, si Dios existe, ¿por qué en este mundo hay dolor? ¿Por qué la gente sufre? ¿Por qué gente buena sufre? ¿Por qué gente que supuestamente es buena sufre? Aunque los que hemos leído la Biblia sabemos que la Biblia dice que no hay ni uno solo bueno. Amén. ¿Sabían eso? Es una noticia, ¿verdad? Para este mundo, que no hay ninguno de nosotros bueno, ¿no? Yo sé que a veces uno se siente mejor que otro, pero todos estamos necesitados de Dios, así que no hay ni uno, dice. Bueno, dice la palabra bien claramente, ¿no? Así que vamos a hablar de este tema y para eso quiero que leamos juntos Deuteronomio, el Antiguo Testamento, capítulo 8, versículos del 1 al 6. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Cuántos de ustedes saben de qué trata este libro de Deuteronomio? ¿No? Que es el quinto libro de la Biblia. Ustedes recuerdan que en el Éxodo, ¿verdad? El pueblo salió de Egipto, pero de ahí el pueblo se rebeló contra Dios, no creyó en Dios, ¿verdad? No creyó, se levantaron contra Moisés, hicieron su revolución, ¿no? Y Dios dijo: ninguno de ustedes va a entrar, ¿no? Porque se han rebelado contra mí, porque no han creído. Ahora van a entrar solamente los menores de 20 años, ¿no? Dios iba a esperar a esa nueva generación. El libro de Deuteronomio es Moisés hablándole a la nueva generación, repitiendo lo que Dios había mandado a sus padres, ¿no? Pero como los padres ya habían muerto, ahora Moisés les está enseñando a los que eran jóvenes o a la nueva generación, les está otra vez repitiendo todos los mandamientos de Dios para que ellos sepan antes de poder entrar a la tierra prometida, ellos puedan conocer qué era la voluntad de Dios. Entonces, ahí por eso dice, ¿no? Moisés otra vez le está diciendo: cuidaréis de poner por obra todo lo que Dios les ha mandado, para que vivan multiplicados y entren a la tierra que Dios prometió a sus padres, dice, ¿no? A la tierra que Dios prometió a sus padres. Dice, versículo 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, ¿no? ¿Por qué fueron 40 años? Dios esperó que todos los mayores murieran, ¿no? Y por eso demoró 40 años. Dice, ¿para qué? Ahora, ¿quién está afligiendo a quién acá? ¿Dios está afligiendo a quién? Pero como dije otra vez, nosotros ¿qué pensamos del sufrimiento? ¿Qué pensamos del dolor? Lo asociamos con algo que es malo, negativo o algo que no debería de existir, ¿verdad? Sin embargo, acá Dios dice a través de Moisés a su pueblo, a aquellos que van a entrar, Dios dice: te vas a acordar, porque esa es una de las cualidades del dolor y del sufrimiento, que lo recuerdas. Dice, estos 40 años por donde te ha traído Dios, dice, ¿para qué? Para afligirte, para probarte,
para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3, ¿qué dice? Esto es raro de Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren que Dios los aflija? ¿Cuántos dicen amén? Por acá hay un masoquista, de repente. ¿No? Si yo hubiera dicho cuántos quieren que Dios los bendiga, todos levantamos las manos y los pies, ¿sí o no? ¡Yo! Pero nadie piensa en que Dios lo aflija a uno. Nadie lo piensa. Pero versículo 3, Moisés les está explicando y que dice que Dios te hizo, te afligió. ¿Y qué cosa hizo? ¿Algún padre alguna vez ha hecho eso con sus hijos? ¿No? Hijo, no te he cocinado nada. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué, papá? No? Para que tengas hambre hoy día. Para que valores. ¿Te acuerdas de ayer que dejaste tu comida, no? Que no me gusta, que me lloraste. Ya, adivina qué. Hoy no estoy de huelga hoy, ¿no? Nada te he cocinado. ¿Para qué? Para que tengas hambre. Yo he escuchado de algunos que a sus hijitos le hacían eso, ¿verdad? Antiguamente. Cuando no querían comer algo, no quiero frijoles. ¿Toda la semana qué les hacían? ¿Sí o no? ¿Han escuchado? Son esas leyendas, ¿no? Algunos me miran como, Dios mío, qué épocas tan primitivas, ¿no? ¿Verdad? Lo que no querían comer, ¿no quieres verdura? ¡Bum! Toda la semana, todo el mes, hasta que digas ya, hasta que comas, ¿no? O no hay nada. ¿Qué hay para comer? Lo único que hay es eso. No quiero comer, no comas, pues. Después de un día, 2 días, el hambre te hace comer y sabe rico. O no sabe, ¿no? Te hace como. Y dice acá, te afligió, dice, y te hizo tener hambre, ¿no? En este siglo XXI nos meterían a la cárcel a nosotros, ¿no? En otros países más, nuestros hijos nos demandarían por malos. Y dice Dios, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, ahí está el famoso versículo, que ¿qué cosa? No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Se acuerdan que Jesús recitó este versículo, no? En Lucas 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Y versículo 6, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole, ¿no? Como decía, la gente dice, pero si Dios existe, ¿por qué hay dolor? ¿Por qué tengo que pasar por sufrimientos? ¿O por qué me ha pasado esto, no? En mi vida. Y con esto no estoy tratando de minimizar el dolor, por si acaso. El dolor es real, el sufrimiento es real, ¿no? O sea, es real. Si alguien ha perdido un ser amado, si alguien sufre algo, es real, ¿no? Que no te esté pasando a ti no quiere decir que no sea real. Y en este mensaje no vamos a tratar de decir, hermano, el dolor no es nada, el sufrimiento no es nada, supérenlo y confíen en Dios y simplemente todo va a estar bien. No, porque según lo que leemos, Dios está muy consciente del sufrimiento y del dolor. Así que lo que vamos a ver es un poco, primeramente definir un poco qué es el dolor, ¿no? El dolor o el sufrimiento. Es un término, por eso decía, siempre lo asociamos con algo malo, porque señala una sensación molesta, aflictiva y por lo general desagradable en el cuerpo, ¿no? Puede ser físico o en el espíritu. Tú físicamente puedes estar bien, pero puedes tener un dolor o un sufrimiento, ¿verdad? En tu mente, en tu espíritu. Por eso dice, puede tratarse de una experiencia sensorial y objetiva, el dolor físico, ¿verdad? Como cuando te golpeas, o emocional y subjetiva, ¿no? Que es el dolor anímico, le llaman. Por ejemplo, ¿no? Cuando, ¿te acuerdas cuando tenías 12, 13 años y te enamoraste por primera vez? ¿Ah? ¿Y qué pasó cuando se rompió esa relación? ¿Dolor, sí o no? Ya no querías ir al colegio, se acabó tu vida. Ahí se acabó tu vida, ¿no?
Físicamente no tenías ni un problema, pero te causó tal dolor esa ruptura, ¿no? Dolor anímico, si se puede decir. ¿Qué es lo contrario al dolor? Alegría es lo contrario de tristeza. ¿Qué es lo contrario del dolor? Ahí está, placer. ¿Y qué prefieres tú, placer o dolor? Placer, por supuesto, es una sensación agradable. Todo el dolor, más bien, como decía, es algo molesto, ¿no? Así que, y eso es lo que muchas veces dice la gente, ¿no? ¿Por qué hay dolor? ¿Cuántos de ustedes creen que no debería de existir el dolor? ¿Todos no viviríamos más contentos sin dolor, sin sufrimiento? ¿Verdad que sí? Pero sin dolor no existiría placer. No te puedes llevar uno nomás. Tendrías que llevarte los dos. A veces queremos cosas y no pensamos realmente en qué es lo que pedimos, ¿verdad? No pensamos muchas veces en esto. Bueno, el primer punto de por qué Dios permite en nuestras vidas muchas veces el dolor o el sufrimiento. Primero, el dolor. El sufrimiento es un maestro que te ayuda a prestar atención a cosas que puedes estar pasando por alto. El dolor o el sufrimiento es un maestro que te va a hacer que prestes atención a cosas que puedes estar pasando por alto. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? Por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo, no sé, que era chiquitito, la primera vez que me pasó corriente. ¿Cómo se acuerdan la primera vez que le pasó corriente? ¿No? Estaba tratando de enchufar una radio detrás de la cómoda, no sé, y meto la mano y ¿no? Primera y última, ¿no? Nunca más. Me enseñó algo el dolor. Me enseñó algo el sufrimiento. ¿Y qué dice acá el versículo 3 de lo que hemos leído? ¿Qué dice que Dios hizo? La primera parte del versículo 3, ¿qué dice? Dios te afligió. Cualquiera, por eso digo, cualquiera diría, no, yo no quiero un Dios así. ¿Cómo Dios va a permitir que me caiga aflicción? Porque creo que Dios, más interesado que en nuestro placer, está interesado en otras cosas. ¿Amén? ¿Amén? Ahora, como decía, el dolor es desagradable, el sufrimiento nadie lo quiere, nadie le da la bienvenida, no es como esa persona que llega a tu casa y no quieres que te visite. ¿Qué haces? No contestas el timbre. Te escondes, ¿no? Hasta que se vaya. Así es el dolor. Y dice, te afligió y te hizo tener hambre. ¿El hambre es agradable? No. ¿Cuántos alguna vez han tenido hambre acá? No apetito, sino hambre. Hambre, yo solo una vez en la vida he tenido hambre. Una vez nomás. El hambre es algo que te duele. Es algo que no te deja pensar. No es que, no comí en la noche y ¿dónde está mi huevo frito? No, ese es el apetito nomás. No, hambre es algo que va más allá de eso, ¿no? Es una necesidad más profunda. Y Dios dice, te hizo tener hambre, pero Dios luego dice, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué dice? El dolor que Dios permitió, el hambre que Dios permitió en la vida de ellos, ¿no? Esa dificultad, ese sufrimiento, traía una lección en sí. ¿Cuál era la lección? Para que aprendas, ¿qué cosa? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Si te das cuenta, Dios no bajó del cielo, agarró un libro y les dijo, muchachos, no solo de pan vivirán, sino de lo que sale de la boca de Dios. No, Dios no se lo enseñó así.
Fue necesario, ¿qué cosa? La aflicción, para que aprendan algo, ¿no? Por eso a veces el domingo muchas veces ustedes están escuchando atentamente la palabra y dicen, la palabra dice esto, dice esto, dice esto. Y eso no asegura de que hemos aprendido nada. Porque salimos de acá, viene la situación de la prueba y nos olvidamos completamente de lo que Dios nos estaba transmitiendo a través de su palabra. Así que Dios no bajó con un libro, nosotros tenemos el libro, pero con ellos dijo Dios, voy a hacer algo con ellos, para que ellos aprendan que no solo de pan vive el hombre, les voy a quitar el pan. ¿Qué pasa cuando tú tienes un sufrimiento, cuando tienes una aflicción, cuando tienes un dolor? Tú lo único que te concentras, si en este caso vamos a decir, me falta pan, adivinen lo único que yo pienso, en pan, en cómo conseguir pan. Dios, ¿por qué falta pan? Yo no estoy pensando muchas veces en qué lección habrá detrás de esto. No, porque nos concentramos en erradicar el dolor lo más rápido posible, en tener placer inmediatamente. En eso está nuestra concentración, en quitar el dolor, alejar el sufrimiento. No, pan, necesito pan, no puedo tener hambre, es lo que... Y dejamos a un lado la lección que Dios quiere enseñarnos. Y en este caso, Dios les había dicho de que los iba a introducir en la tierra prometida y de que los iba a sustentar. Esa era la palabra de Dios para ellos. Y cuando ellos no tenían pan, así no tuvieran pan, porque sin pan ellos seguramente lo que viene a la mente uno, nos vamos a morir sin comida. Ellos no podían vivir de eso, sino tenían que vivir de la palabra que Dios les había dicho, de la promesa de Dios. Y para que aprendan, porque ahí les está hablando y todos están vivitos. Le dicen, ¿se acuerdan cuando tenían hambre? Cuando tuvieron hambre, ¿saben por qué fue? Para que ustedes aprendan a vivir no por el pan, sino por lo que Dios dice. Cuando uno le falta pan, cuando uno le falta la comida, uno piensa, inmediatamente va a morir. Pero Dios no, Dios lo sustentó, dice. No con pan, sino con ¿qué? Con maná, dice, ¿no? Dios les inventó una comida nueva. Dice acá la palabra. Versículo 5. Reconoce, les dice Dios, que reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Esos versículos ya no sé cuántos lo tienen en su refrigerador. Esos versículos no vienen en el libro, en la Biblia de promesas, no vienen subrayados. Reconoce, pero es bien interesante porque dice que como castiga el hombre a su hijo, dice, ¿cuántos papás hay acá? ¿Cuántos castigan a sus hijos? ¿Cómo lo castigas? Esa es la gran pregunta. Pastor, yo lo castigo, le quito el celular, ¿verdad? Yo lo castigo, ¿qué más? No sale, ¿no? No sale con los amigos. Le quito sus 2 soles que le doy al mes, ¿no? Su mesada, ¿no? Le quito su Nintendo, le quito su Play. A las chicas no las dejo ver televisión, ya. Así. Pero ese es el siglo XXI. Ahí en el desierto, ¿cómo castigaba el padre a su hijo? ¿Qué le decía? ¿No puedes salir al desierto? ¿No puedes jugar con tus alacranes y serpientes? ¿No puedes hacer castillos de arena? ¿Cómo los castigaban? ¿No sales de la carpa? ¿No? Porque vivían en tiendas. ¿Cómo castigaba en esa época un padre a su hijo? Se los dejo, no sé, se los dejo a ustedes, pero Dios dice que así como el padre castiga a su hijo, así Dios. Ahora, ¿el castigo es placer? No, ¿el castigo qué es? Dolor. El castigo es sufrimiento.
¿Mm? Tenemos un Dios muy diferente, ¿verdad?, al que la gente se imagina. Reconoce, le dice. Decía Dios que te afligió, ¿verdad? ¿Saben? En el original esa palabra afligir es Ana. Yo sé que acá hay unas Anas, ¿no? Pero Ana con H al final, por si acaso, ¿eh? Se salvaron por un H. Pero eso significa afligir. Afligir es Ana y significa deprimir literalmente o figurativamente. Y castigo, que es yakar en el idioma, en el arameo, en el hebreo, significa castigar literalmente con golpes o figurativamente con palabras, ¿no? Eso es lo que significa ahí en el Antiguo Testamento. ¿Dónde están esos papás que tienen miedo de corregir a sus hijos? ¿Por qué? Sus hijos se van a sentir mal. ¿Qué cara les van a poner? Cara de traumado, ¿no? Puchero. ¿Qué cara le pones? Molesto, ¿no? Y algunos papás tiemblan, ¿no? Empiezan no, mi hijo, ¿qué va a pensar de mí? Oh, mi imagen, ¿no? De padre. Entonces no es castigo, pues. No es castigo. Y Dios dice que a su pueblo lo afligió, lo castigó, como un padre. ¿Qué cosa? Castiga a su hijo. Yo no sé qué complejo uno puede tener como padre, no sé, creo que tiene un complejo de popularidad, algo, que deja de hacer lo correcto, porque nadie está pidiéndote que hagas lo incorrecto, dejas de hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque mi hijito, mi hijita se va a sentir mal. Si lo castigo me va a mirar feo. Va a pensar que soy malo. Y como decía, ¿qué quería que Dios aprendan? Que no solo de pan, ¿verdad?, vivirá el hombre, sino que podían vivir ellos por la palabra de Dios, ¿no? En cierta forma, entonces, la palabra de Dios tenía que ser más real para ellos. Las promesas de Dios tenían que ser más real aún que la comida que ellos comían. Así que muchas veces en nuestra vida, si no hubiera aflicción, si no hubiera dolor, no sabríamos nada de la vida. Porque el sufrimiento, el dolor, se supone que es un maestro para enseñarnos cosas que ignoramos, para aprender. Como dice acá, ¿no? Para que aprendas que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Y qué tuve que hacer para que aprendas eso? Tuve que afligirte, tuve que castigarte, tuve que hacerte padecer hambre. Primer punto, vamos al segundo punto. ¿Están ahí, hermanos? Lo que te duele, lo que sufres, escucha atentamente, puede ayudarte a que encuentres el propósito para tu vida. Lo que sufres, lo que padeces, puede ayudarte a que encuentres el propósito para tu vida. ¿Alguno de ustedes ha escuchado quién es Christine Caine? ¿Alguien sabe? Christine Caine. Escuchen, por favor, les voy a leer parte de su testimonio. ¿Ok? Christine Caine, parte de su testimonio. Dice ella: fui abusada sexualmente por varios hombres en mi vida a temprana edad. Traté de decirle a alguien para que intervenga, pero hace 40 años en Australia la palabra abuso ni existía. Nadie hablaba de eso. Tú te quedabas con la vergüenza de ello y lo enterrabas.
Cuando era joven clamé a Dios en mi ingenuidad e inocencia, y en mi desesperación sentí que Él no estaba deteniendo nada, no me estaba ayudando. Eso dañó mi imagen de Dios. Mucha de mi vida adulta ha sido un viaje de aprender a confiar en Él. Dios es bueno y Dios hace el bien, pero cosas malas le pasan a buenas personas. Cuando por primera vez abusan de ti, abuso sexual por supuesto está hablando, ¿no? Te llenas de vergüenza por lo que ha pasado. Cuando sucede por un periodo largo de tiempo, empiezas a pensar que te está pasando por quien eres tú, por tu culpa. Así que crecí sintiendo mucho rechazo, vergüenza, inseguridad, miedo e ira. Cuando abusan de ti te callas y piensas que ya estás acabada, piensas que Dios realmente no puede hacer nada con tu vida. Puedes escuchar miles de sermones sobre el destino y propósito que Dios tiene un plan para tu vida, planes de bien y no de mal, pero si te acercas a eso con una naturaleza basada en la vergüenza, en lo profundo no puedes creer que Dios puede usarte. El dolor de la recuperación es grande. Una vez me rompí un hueso esquiando y el dolor fue intenso, pero no fue nada comparado con la terapia física que tuve que hacer después. Por 4 meses después de la cirugía, cada minuto del día era un dolor inmenso. En un punto mi terapista dijo: Cristín, tu recuperación depende totalmente de ti. Tú sabes el grado al cual tú estás dispuesta a abrazar el dolor de la recuperación, es el grado al cual tu rodilla sanará. Y el dolor de la recuperación será más grande que el dolor de la herida, pero si lo haces, tu pierna será más fuerte que la otra por el resto de tu vida. Pienso que en la misma forma, muchos de nosotros no abrazamos el dolor de la recuperación emocional y espiritual porque hay dolor. Si tu alma ha sido herida antes de venir a Cristo, todavía seguirá herida inmediatamente después. Tenemos que pasar un proceso de restauración para que las heridas de nuestra alma sanen y permitir a Jesús tocar esos lugares oscuros. Ella en la etapa de su niñez sufrió abuso, algo que el solo pensarlo, cuando uno ve las noticias, cuando uno lee el periódico, ¿verdad? Diferentes sentimientos pueden venir a ti, ¿no? Puedes pensar en ti mismo, cuando eras pequeño puedes pensar en tus propios hijos, tú puedes decir qué tal violencia contra un niño, ¿no? Y dice que ella lo sufrió muchas veces y clamó a Dios y parecía que Dios no respondía. Pero un día vino a Cristo y dice que tuvo que ella reconocer el dolor que había dentro de ella, reconocer esas experiencias que había pasado y permitir a Jesús que Jesús pueda entrar y pueda sanar cada experiencia que ella había tenido y pueda ella reconciliar una nueva imagen de Dios que no era la imagen que ella había tenido cuando era niña. Restaurar, cambiar tu imagen acerca de Dios. Dios es el mismo, pero cambiar tu forma de pensar. Ahora tú dirías, tiene toda la razón para estar enojada con Dios, porque Dios no la ayudó. Ella escribe, en el año 2007, ya estaba casada, Nick, su esposo, y yo sentimos que Dios nos estaba guiando en en rescatar víctimas del tráfico humano. Ahora podemos proveer un lugar a través de la campaña A21, una organización internacional contra el tráfico humano con la meta de abolir la esclavitud en el siglo XXI para aquellos que sienten que no tienen propósito y nadie les ama. Somos capaces de rescatar chicas, verlas restauradas y ayudarlas a reconstruir sus vidas. Ha habido cientos de chicas rescatadas y docenas de traficantes mandados a la cárcel. ¿Quién sabe, verdad, que el dolor que uno sufre, como en este caso de ella, te direcciona a hacer algo valioso en la vida? Porque, ¿saben qué, hermanos? De nada vale que yo tenga la mejor casa, tenga dinero suficiente, tenga las metas, las carreras, lo que sea.
porque todo eso al final no me lo puedo llevar, ¿verdad? En el ataúd nadie mete su título universitario, nadie mete su televisor, nadie mete su auto en el ataúd. ¿Cuál es el propósito de tu vida entonces? ¿A quién estás salvando? ¿A quién estás rescatando? ¿A quién estás restaurando? Y fue quizás a través de una experiencia del dolor que ella pudo experimentar, saber qué es lo que se siente que nadie te responda, qué es lo que se siente que nadie te ame, qué es lo que se siente que nadie vaya atrás tuyo, para ahora tú o ella en este caso convertirse en los brazos que Dios, en la mano que Dios puede usar para rescatar a personas que están en una situación quizás como ella o peor. Por ejemplo, acá está el pastor Pepe Cruz. Y yo sé que él no tiene ningún problema porque él ha contado su testimonio varias veces, ¿no? Él trabaja ahora en la ciudad de Iquitos con los presos, ¿sí o no, pastor Pepe? Con los presos. No solamente eso, tiene un albergue para niños que son de alto riesgo, si se puede decir, porque el barrio donde vive el pastor Pepe es un barrio muy bravo, de prostitución, de drogadicción, donde los niños están en la calle y los niños realmente no tienen un futuro por sí solos. Sus padres no se lo van a dar. Tiene creo un 20 y tantos, ¿verdad? 25 niños que él les alimenta, los lleva al colegio, les da educación, todo. Tú dirás, bueno, el pastor Pepe de niño quería tener un hogar para niños. De niño quería trabajar con la gente de la cárcel, ¿no? Pero ¿sabes dónde él estuvo una vez? En la cárcel, en Lurigancho, ahí fue donde yo lo conocí. Ahora tú le preguntas, pastor Pepe, usted fue una experiencia agradable estar en Lurigancho, y solo un loco te contestaría que sí. ¿Sí o no? Estoy seguro que no. No fue una experiencia agradable. Pero fue lo que lo redireccionó en la vida, ¿verdad? Para que ahora él tenga un ministerio con la gente de la cárcel y compasión por los niños que si nadie los alcanza van a terminar también en un penal, presos. El dolor o el sufrimiento que todos queremos rechazar inmediatamente, que todos lo queremos ver y que pensamos que si algo de esto nos sucede, Dios, ¿dónde estás? Y que toda nuestra mente, y lo único que trata de hacer todo el tiempo es rechazarlo, rechazar el sufrimiento, es más bien lo que justamente quizá Dios pueda tener que usar o está usando para que encontremos nuestro propósito en la vida. ¿Qué es lo que te hace llorar a ti, si se puede decir así? ¿Qué es lo que te hace doler tu corazón cuando ves qué? Y yo te aseguro que la persona que nunca ha sufrido no siente nada por nada. No siente nada por nada. Va a hacer las cosas por deber, porque es un deber hacer lo bueno, es un deber ayudar al pobre, pero es muy diferente cuando tú puedes identificarte con la persona. ¿Ustedes se acuerdan de Moisés? ¿Cómo Moisés empezó? Ya de niño le habían dicho que él era judío, todo lo que quieras. Pero ¿qué pasó? Una vez él estaba en la calle y ¿qué vio? Dice, vio a un soldado egipcio, ¿qué cosa? Maltratando a un israelita, ¿verdad? ¿Y qué hizo él? Pues ¿cuántos nosotros hemos visto peleas en la calle? ¿Y qué hacemos? Nos vamos más bien. No nos metemos a cortarla. No es su problema. Él se metió. Sintió algo que lo impulsó. No lo pensó. Tuvo un dolor que fue a defender al israelita y mató al egipcio. Tuvo una ira, tuvo un sentimiento fuerte para matar al otro. Y lo enterró, lo escondió. Y al otro día hay dos israelitas peleando entre ellos. Y él que siente otra vez indignación, ¿verdad? Y quiere separarlos. Y de frente le dijeron, ¿quién te ha puesto a ti? Fíjense, ¿no? Le profetizaron. Por rey sobre nosotros.
¿Quién te ha puesto a ti por Señor sobre nosotros? ¿Qué pasa? ¿Nos vas a matar como mataste al egipcio? ¿Pero por qué él actuó así? ¿Fue que él dijo, yo quiero ser? Algo lo movió, ¿verdad? Y fue así que él encontró, tenía mucho que aprender y Dios tenía que hacer un trato en su vida. Huyó, ¿verdad? Y 40 años después, Dios lo trae para que haga ¿qué cosa? Para que saque al pueblo, para que sea Señor, para que gobierne sobre ellos. ¿Cuántos se acuerdan de Nehemías? ¿Amén? Nehemías era un judío que estaba, ¿verdad?, en el palacio del rey. Él trabajaba para el rey, él estaba tranquilo, él era el copero del rey, era uno de los cargos de confianza más altos, porque en esa época a los reyes se les envenenaba muy fácilmente. Así que él tenía que estar ahí pendiente de que el rey no lo envenene. Y un día viene un pariente, ¿verdad? Y él le pregunta, oye, ¿cómo están los judíos allá en Israel, ¿verdad? En la tierra, ¿cómo están? ¿Cómo les está yendo? Y este hombre le dijo, mira, ¿sabes qué? Están de más, la ciudad está destruida, las puertas están quemadas, todo esto es un desastre. Dice que él se puso a llorar, no pudo dormir, lloró mucho, le causó mucho dolor el saber cómo era la condición del pueblo que estaba sufriendo. Y al otro día cuando va a presentarse al rey, el rey le pregunta, ¿por qué estás triste? Le dice, ¿qué te pasa? Tú nunca has estado triste delante de mi presencia. El rey estaba con la reina, dice ahí. Y dicen, yo he leído, no sé si será cierto, que en ese tiempo, ¿verdad? Tú no podías estar triste delante del rey, el rey te podía mandar a matar, porque se creía que la tristeza era un espíritu, por eso los reyes tenían bufones, ¿se acuerdan los bufones, no? Los jokers, ¿no? Para que el rey siempre esté contento. Porque dice que cuando el rey le dijo eso, dice que él temió en gran manera. Cuando le preguntó, ¿por qué estás triste? Y él le dijo, ¿cómo no voy a estar triste? Dijo él. Ahora, él estaba bacán, ¿ah? Él tenía un mejor trabajo. Pero él dijo, ¿cómo no voy a estar triste si mi pueblo, dice, ¿no? La tierra del sepulcro de mis padres está destruida, todo eso. Fue a través de un dolor, fue a través de un sufrimiento que él pudo encontrar cuál era el propósito para su vida. Por supuesto, nosotros al dolor o al sufrimiento le decimos, vete, ¿no? Dios, ¿por qué hay dolor? ¿Por qué hay sufrimiento? No debería de existir. Pero como decía, muchas veces es lo que Dios puede utilizar para que encontremos nuestro camino en este mundo. Hay otra es predicadora, inclusive predica, ¿no? Otra mujer que también sufrió como Christine el abuso sexual, ¿no? De niña. Pero cuando ella vino al Señor, cuando entregó su vida a Cristo, siendo joven, digamos 20 años, ella dijo, ok, está bien, durante 20 años o durante mi infancia, yo no pude tomar el control de lo que me estaba pasando. Pero ¿qué voy a hacer de ahora en adelante con los 10, 20, 30 o 40 años que me quedan? ¿Voy a tomar el control o voy a dejar que mi pasado me defina? ¿Saben por qué? Porque todo el rato nos encontramos con personas que lo único que viven es ¿con qué? Con el dolor del pasado. Nunca lo llegan a soltar. Pasan años, pasan años, pasan años, y todo lo que les pasa tiene relación con lo que le pasó en el pasado. No hay un corte, no hay una liberación, no hay un proceso, no hay una definición de la razón por la que quizá Dios permitió esto. Y tercero, estamos hablando, como decía, del dolor, del sufrimiento. El dolor te impulsa a dos cosas. El dolor y el sufrimiento te va a impulsar a dos cosas: a acercarte a Dios o alejarte de Él. Porque el dolor tiene la capacidad de sacar a flote lo que hay
en tu corazón. No es que el dolor te aleja de Dios, ni que el dolor te acerca a Dios. No. Lo que hace el dolor es, si te acercas a Dios, es porque esa era tu actitud de corazón antes que el dolor venga. Y si te alejas de Dios, es porque eso es lo que había en tu corazón antes de que venga el dolor o el sufrimiento. Entonces, ¿cuántas personas les pasa algo malo y lo primero que dicen, ya no quiero nada que ver con Dios, ya no quiero nada que ver con la iglesia, no quiero nada que ver con Dios? No es porque el dolor causó eso. Eso es lo que había en el corazón. Y eso es lo que dice acá, en el versículo 2. Y te acordarás, ¿qué dice? De todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Qué dice? ¿Para qué? Para afligirte, ¿no? Para probarte. ¿Qué dice? Para saber lo que había, ¿dónde? En tu corazón. A través de la aflicción, a través del dolor, se iba a revelar lo que había, ¿dónde? En el corazón. El dolor no los iba a echar fuera. El dolor no te aleja de Dios, el dolor no te acerca, el dolor descubre, el sufrimiento descubre lo que hay en tu corazón. Si habías, dice él, de guardar o no sus mandamientos. Si habías o no de guardar sus mandamientos. Todos nosotros aquí, quizás podríamos levantar la mano y decir, pastor, ¿sabes qué? Yo puedo reconocer en mi vida, he sufrido experiencias, he tenido experiencias, las cuales hasta ahora no puedo reconciliar. De repente algunos hasta todavía están molestos con Dios por algo que les pasó, ¿no? Yo no puedo imaginarme, ¿no? Como en el caso que le leí de estas hermanas, ¿no? Yo no puedo imaginarme que el abuso, ¿no? Que uno pueda sufrir abuso, no creo que deba haber dolor más grande que eso, ¿sí o no? O trauma más fuerte que eso, que como niño abusen sexualmente de uno. El hambre no se compara a eso, el bullying no se compara a eso. Yo creo que no hay nada peor que violen tu propio cuerpo, que tu propio templo, ¿verdad? No tiene que haber nada peor, me imagino, que eso. Y como decía, no puedes tú de repente, no, Señor, pero ¿por qué mi papá murió? Señor, ¿por qué mi mamá murió? Señor, ¿por qué mi papá se quedó sin trabajo? Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué lo otro? Señor, ¿por qué permitiste esta enfermedad? Señor, ¿por qué permitiste lo otro? Yo creo que todos acá podríamos armar un caso contra Dios, poner una lista con todas aquellas cosas que decimos que hemos pasado, que hemos sufrido, aquellas cosas que pensamos que han sido injustas contra nosotros, y pedir una audiencia con Dios y decirle, Señor, mira, acá está mi lista de lo que me ha pasado, de lo que he sufrido, de lo que me han hecho, de las traiciones, de los dolores, de las cosas físicas, de las cosas emocionales, y aquí está mi lista delante tuyo, y tratar de decirle, Dios, como decía el profeta, dijo, Señor, a ti traigo mi queja, dijo él, ¿no? Y tratar de pedir una respuesta a Dios del por qué Él permite estas cosas. Porque para nosotros esa lista no debería de existir. Mi padre no debería haber muerto, mi madre no debería haber muerto, no debería haber perdido el trabajo, no debería haber sido criado solo, no debería de haber hecho esto. No, eso no es lo que debería ser. Eso es dolor, ese sufrimiento, eso no debería de existir. Pero yo te hago una pregunta. Si no hubieras pasado por todo eso, ¿dónde estarías ahora? ¿Dónde estarías ahora? ¿Te has puesto a pensar? Si hubieras tenido todo lo que hubieras querido, si hubieras alcanzado todo lo que hubieras alcanzado, si nunca hubieras tenido un dolor en tu vida, un sufrimiento en tu vida, sé sincero delante de Dios, y Dios ahora te pregunta, ¿dónde estarías ahora? ¿Estarías acá?
¿dónde estaríamos? Adivinen dónde estaríamos. Seríamos unos hedonistas. Adivinen dónde estaríamos. Bañándonos en la piscina del placer. Estaríamos todos en el placer, porque eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos, eso es lo que experimentamos. Ninguno estaría aquí. Ninguno estaría aquí. No estaríamos aquí. Escuché una historia, dicen que es una historia conocida o como un cuento conocido en un curso que tomé, y refleja un poco muchas veces esa pregunta que nosotros tenemos. Dice que un hombre tenía un caballo y se le perdió, se le fue. Entonces vino su vecino y le dice, oye, qué mala suerte, le dice, ¿no? Tu caballo, mira, se te ha ido, ¿no? Se te fue. Y él le dice, uy, pero yo qué sé de estas cosas, yo qué sé de mala suerte, buena suerte. Unos días después viene el caballo con 20 caballos más, caballos salvajes que había encontrado en el campo, y regresa, ¿no? Con 20 caballos más. Y viene su vecino y le dice, oye, no era mala suerte, era buena suerte, ¿no? Porque mira, tu caballo ha traído 20 caballos más, qué lechero, eres tú. Y dice que le dijo, yo qué sé de estas cosas, ¿no? De buena suerte, mala suerte, yo no sé. Dice que un día su hijo intenta domar uno de estos nuevos caballos y el caballo lo patea y le rompe la pierna. Y viene el vecino, ¿no? Y le dice, oye, qué mala suerte, ¿no? Mira, uno de los caballos, ahora tu hijo por tratar de domarlo le rompió la pierna. Y él le dice, yo qué sé de buena suerte, yo qué sé de mala suerte, yo qué sé de estas cosas. A los pocos días llega una banda de ladrones al pueblo a reclutar jóvenes para la pandilla, vamos a decirlo así, ¿no? Y estaban entrando casa por casa buscando jóvenes y entran a su casa y lo van a agarrar a su hijo, pero ven que tenía la pierna rota. Y le dicen, no, este no nos va a servir, y se van a la siguiente casa. Y viene el vecino otra vez. Oye, qué buena suerte, le dice, ¿no? Se iban a llevar a tu hijo, pero mira, como tenía la pierna rota, no se lo llevaron, ¿no? Qué bueno, ¿no? Y solamente en ese grupito nomás de episodios tú no sabes qué es bueno y qué es malo. Tú no sabes qué es de beneficio para ti, ni sabes qué es contra ti. ¿Cuántos han escuchado, ya terminando, de lo que es analgesia? No es el nombre de tu vecina que no conoces, no. No es nombre de mujer, no es nombre de mujer. Analgesia es una enfermedad, creo que es 1 en 1.000.000, donde las personas no sienten dolor. Lo máximo sería, ¿no? 0 dolor. Sí, en el cuerpo. 0 dolor. Es una enfermedad nerviosa donde no sientes dolor. ¿Ok? ¿Te imaginas una vida sin dolor? ¿Ah? Una vida sin dolor. No sienten dolor. Y las madres, los padres de esas personas que tienen esta enfermedad, ¿tú sabes cuál es la oración de ellos todas las noches? Ojalá mi hijo, mi hija pudiera sentir dolor. En algunos los descubrieron cuando recién les salen los dientes y dice que están masticando sus lenguas, están todas casi destrozadas y no se han dado cuenta. Pueden meter la mano al fuego y sienten algo pero no sienten nada de dolor. Pueden romperse un hueso y no saber que se lo han roto. Cortarse, estar sangrando y ni siquiera darse cuenta. Cuando está cocinando se le cayó la cuchara y lo que hizo fue metió su mano al agua hervida y la sacó, no se dio cuenta. Porque no siente nada, reaccionó simplemente, no siente nada. Son vidas
que no pueden funcionar bien en este mundo. No pueden relacionarse bien. ¿Por qué? Porque no sienten dolor. Cuando yo leía de esto y decía, ¿cuántas veces uno no quisiera eso, verdad? Tener una vida sin dolor, sin sufrimiento, ¿no? Sería lo máximo. Pero como dije, de repente el sufrimiento o el dolor que Dios ha permitido en tu vida, tú tienes que reconciliarlo, tú tienes que traerlo a Él, tú tienes que permitir que Dios entre. Y de una vez ese caso, si podemos decirlo de esta forma, sea cerrado delante de Él. Tú no puedes estar cargando tu pasado. Tú no puedes estar diciéndole, Dios, ¿por qué a mí esto? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué me hicieron? ¿Por qué este amigo me invitó el primer cigarro? ¿Por qué este amigo me invitó el primer trago? Si no fuera por él, si no fuera por ella. ¿Por qué, como digo, hasta el caso de abuso sexual de repente? ¿Por qué abusaron de mí? ¿Por qué me han hecho esto? ¿Por qué me... Tú no puedes cargar eso toda tu vida y esperar poder vivir bien si no lo reconcilias delante de Dios. Ahora, ¿es fácil? No es fácil. ¿Por qué? Porque tienes que admitir lo que te pasó. Porque tienes que abrirte, tienes que decirle, Dios, esto, porque usualmente nuestra forma es yo soy fuerte, ¿ok? Y lo que me pasó a mí no tiene nada que ver conmigo, lo cual es bien falso. Muchas veces actuamos como actuamos, somos como somos, por las raíces que tenemos adentro. Y como decía, todo el mundo habla y dice, ¿por qué el dolor? No debería haber dolor, no debería existir dolor. Tú dirás, pastor, ¿cuál es la respuesta? No tengo una respuesta para lo que te pasó. No tengo yo una respuesta para lo que me pasó. Como la historia de ese hombre podría decir, esto fue buena suerte, esto fue mala suerte, y la mala suerte después se convierte en buena suerte, y después se convierte en mala suerte, y después se convierte en buena suerte. Pero yo creo que podemos confiar que Dios tiene el cuadro completo y que para Él, hermano, Él prefiere que tú durante esta vida experimentes quizás un poco de hambre, un poco de dolor, un poco de necesidad, para que un día tú estés delante de Él y puedas pasar una eternidad donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá sufrimiento, donde ya no habrá lágrimas. Es como cambiar un sol por 10 millones. Pónganse en pie, por favor.